más, queridos hermanos y amigos, bienvenido a nuestra transmisión de hoy, domingo 28 de junio, del año 2020, y agradecidos estamos en el Señor una vez más por poder Él darnos la oportunidad de llegar hacia ustedes a través de un mensaje de su palabra, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento y un mensaje donde en el día de hoy, a través del Espíritu Santo, queremos que Él nos ayude a todos a poder superar aquellos momentos de dificultad. Deja que Dios convierta tus tragedias en bendiciones. Deja que Dios convierta tus tragedias en bendiciones. El dolor, el pecado, el engaño, la vergüenza, la traición, el temor, la persecución, la falta de identidad, la no valoración personal, los fracasos personales, los fracasos en el amor, los sueños tronchados, la distancia familiar y social, el abandono del cónyuge e hijos, el abandono de padres, la despedida sin regreso, la calumnia, el descontento, la miseria, la poca compasión, la escasez de recursos, las pesadillas, los malos recuerdos, las enfermedades y la muerte. Palabras que pueden ser conjugadas en el vocabulario de cualquier persona, de cualquier ser humano. Frases y conductas que nos llenan de resentimientos, dolor y hasta la locura. Situaciones que marcan un antes y un después en nuestras vidas y que pueden lastimarnos por largo tiempo, al punto de anclarnos en un pasado y dejarnos a la deriva por muchos años, sin rumbo, sin soluciones y sin esperanza. Y es que a lo largo de la vida del ser humano, en el día a día, desde que un niño nace hasta que se desarrolla y llega a la vida de adulto, es posible que a nuestras vidas se pudieran estar sumando este tipo de frases y este tipo de palabras y este estilo de experiencia que van a formar en nuestras vidas ciertos temores todos los días. Cuando hablamos de dejar que Dios convierta estas tragedias, estas palabras y estas frases que nos anclan a un pasado, cuando empezamos a permitir que Dios la transforme en bendiciones, entonces es posible que le estemos dando a Dios la oportunidad de poder tornar hacia un camino mejor y de bendición todo aquel dolor que por años traemos atrapado. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias, Señor, en este día. Gracias porque, partiendo desde la premisa de que tú tienes siempre el control en nuestras vidas, pero también, mi Señor, has dado esa libertad para poder tomar decisiones. Decisiones a veces de quedarnos en un pasado. Decisiones a veces de empezar a caminar. Decisiones que nos retroceden al dolor que hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Pero también, mi Señor, decisiones que nos impulsan con tu ayuda y con la ayuda de la familia de la fe y con la ayuda de aquellos que sí creen todavía que podemos lograrlo. Nos pueden impulsar y catapultar, mi Señor, a dimensiones de bendiciones que ya tú tienes preparadas para nosotros, simplemente porque hemos querido confiar en ti y esperar en ti. Bendice, mi Señor, esta predicación en el día de hoy. Gracias por ponerla en nuestro corazón en el día. Que la iglesia, mi Señor, y cada persona que pueda escuchar tu palabra, podamos entender de que sí hay solución para todo conflicto y para todo dolor aquí en esta vida humana. Y esta solución viene únicamente por parte tuya. Gracias por darnos la oportunidad de que una vez como iglesia abramos las puertas de este canal, esta plataforma de internet, para poder comunicar estas verdades, mi Señor. Y que tu Santo Espíritu
continúe después de esta predicación, mi Señor, redarguyendo los corazones de aquellos que escucharon, mi Dios, con fervor y con fe y con aceptación cualquier consejo que tu palabra en el día de hoy, mi Señor, nos quiera dar. En Cristo Jesús, mi Señor, invocamos tu nombre y agradecemos, mi Señor, tu compañía. Amén y amén. Con esto de la pandemia y con esto de este encierre que tenemos hoy en día, se ha dado la humanidad la tarea de aquellos que no estaban envueltos en lo que son situaciones del internet, han tenido que aprender. Las transmisiones de series televisivas y de programas televisivos, noticiarios, en el mundo del entretenimiento y en el mundo informativo, se ha dado el internet de transportar información a niveles nunca antes alcanzados por esta humanidad, del presente de la humanidad. Y es que hoy en día, mientras en otras épocas, y todavía existen estas plataformas, porque es parte del mercadeo, donde uno se encierra a ver una serie televisiva que dura meses, hoy en día ya estas series se venden a través de plataformas del internet y televisiva, y hay personas que tienen la capacidad de verse una serie de 40 o 50 capítulos en algunos días, sin anuncios, sin intermediario, y con la libertad de que, como no podemos salir o no podemos recrearnos afuera, o simplemente con la libertad de que estamos encerrados en la casa por cualquier motivo, entonces se está viendo este mover todos los días. En el día de hoy yo voy a hacer renombre de una serie que se transmitió atrás en el 2016, una serie colombiana y que está ahora mismo en las plataformas de internet, que se titula La Niña. La Niña trata, así como el nombre lo dice, de una niña secuestrada por la guerrilla en Colombia, que después de vivir un calvario de dolor, soledad, violaciones sexuales y enfermedades en lo que sería la selva, decide en un momento de su vida reintegrarse a la sociedad, logrando restablecer su confianza familiar y social, y superando todos los obstáculos de una sociedad que la rechaza, convirtiéndose en un ícono de esperanza para muchos que, al igual que ella, no tuvieron la oportunidad de elegir en una etapa de sus vidas, pero que sí en el caminar entendieron que podían luchar por sus sentimientos y lograr sus metas y sueños anhelados. Esta serie termina diciendo esto, cito e interpreto: si hay familia, si hay amor, si hay quienes nos contengan y nos den soporte, es porque sí se puede tener una gran y una buena vida después de la guerra. Y es que cuando llegó esta frase a mis oídos, rápidamente yo quise pedirle a Dios: Señor, ¿qué puedo yo aprender de esta última frase de esta serie? ¿Qué tiene que ver la familia? ¿Qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver la fe? ¿Qué tiene que ver aquellas personas que, sin ser mi familia, estén a mi alrededor, cerca de mí, y que dándome soporte me hagan entender que después de cualquier situación de dolor, que después de cualquier tragedia familiar, que después de cualquier dificultad, yo sí puedo continuar con mi vida? ¿Hacia dónde yo puedo conjugar este grupo de herramientas que tú, mi Señor, puedes usar alrededor de mi vida, aún de personas que no te conocen a ti, pero que tú lo puedes usar para que en el caminar de todos los días tú puedas, mi Señor, convertir mis tragedias, convertir mi dolor, convertir mi confusión, convertir toda la persecución y la vergüenza y la traición que yo pudiera estar acumulando de mi pasado, convertirlo en tus manos, mi Señor, a través de personas que tú vas a usar,
en grandes bendiciones que ya tú tienes preparadas para mí. Y eso me dio mucha vuelta a la cabeza en esta semana. Y sin embargo, entendí que también en la palabra del Señor yo encuentro historias parecidas a la de esta chica, donde dentro de un presente de la humanidad o de personas o de un pueblo hubieron épocas, décadas completas de dolor, de traición, de recelo, de esclavitud, de maltrato, donde después de todo eso la gente comenzó a confiar en ti una vez más, Señor, yo decía, y entendí que sí podemos superarnos, porque tú en tu palabra nos enseña de que tú siempre estás cerca. Deja que Dios convierta tus tragedias en bendición. Y yo pregunto, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué sucedió en tu pasado? De lo cual todavía no has podido continuar tu presente. ¿Qué dolor y qué circunstancia o qué suceso te ha marcado que no te deja continuar? ¿Dónde crees tú que Dios está? ¿Dentro del dolor o dentro del abandono? ¿Cómo resolvemos, tanto tú como yo, cómo resolvemos? ¿A quién acudimos cuando estos recursos y estos recuerdos del pasado toman control de nuestro presente? ¿A dónde les ha permitido Dios entrar? ¿Y cómo puede Dios ayudarte para que estos procesos, cuando lleguen a tu presente, puedas entender que solamente forman parte de un pasado? ¿Cuántas veces más seguirás cerrado o cerrada en querer recibir ayuda en ese problema que te persigue tantos años? Dios puede seguir usando la familia de la fe, la iglesia, para convertir tus tragedias en bendiciones. Déjate ayudar por Dios. Y en este contexto quiero, antes de irme de lleno a la palabra de Dios, quiero hacer un recuento de personas que se han acercado a mí en algún momento de su vida y que dentro de una consejería familiar me he dado cuenta que siguen cerrados en recibir ayuda. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la sociedad es creer o dejar que haya un sentimiento incómodo y errado en nuestras vidas, y es el sentimiento de entender que si pedimos ayuda nos hacemos más débiles, que si requerimos una ayuda de otra persona, eso significa que yo estoy diciéndote a ti que yo soy más débil que tú. Y hay personas que por no doblar su cabeza, ni siquiera para entender que en algún momento de nuestras vidas sí vamos a requerir la ayuda de alguien, eso nos cierra nuestro corazón y evitamos de que una persona bien intencionada o que venga de parte de Dios nos pueda estar ayudando. Y es que vivimos en una cultura donde no queremos nunca mostrar nuestras debilidades. Vivimos en un entorno familiar donde no queremos dar nuestro brazo a torcer por temor a que después nuestra opinión no sea válida, tomando en cuenta lo que ya saben de nuestro pasado. Dentro de las iglesias, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras familias, sucede lo mismo. Hay veces que nos cerramos a un punto tal, teniendo un problema que es un problema que con la ayuda de otros podemos solucionarlos en Cristo, en Dios. Sin embargo, cerramos nuestro corazón y cerramos nuestra paciencia y cerramos nuestro andar y convertimos nuestras vidas en una esclavitud de un pasado que sí tiene solución, un pasado que sí podemos llevarlo a niveles de resolver inquietudes y dolor y hasta a veces raíces de amargura que traemos por muchos años. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que por muchos años también tuvieron problemas sociales. Problemas, muchos de ellos a veces provocados por su pecado en consecuencia de lo que es el ciclo pecar y consecuencia de pecado del ser humano que Dios puso en la humanidad. Sin embargo, en ese momento vamos también a ver algunos pasajes donde estas personas deciden de una vez por todas y soltar.
soltar ese sentimiento, soltar ese orgullo, soltar eso que ataba ese pasado de dolor, soltarlo, comentárselo a alguien, que ese alguien orara o intercediera por uno y que ese alguien fuera la herramienta que Dios iba a usar para de una vez y por todas dejar en un pasado ese pasado que realmente está en nuestro presente atormentando nuestras vidas. Deja que Dios convierta tus tragedias en bendición. ¿Cuántas personas en el día de hoy no están continuando una vida amorosa simplemente porque hay un amor del pasado que no logra irse del presente de ellos? ¿Cuántas personas no siguen estudiando una carrera universitaria simplemente porque la carrera que empezaron no fue la que dio con el carácter y con la posibilidad de ejecutar en su vida, y simplemente esa frustración les impidió que siguieran estudiando algo mejor? ¿Cuántos pastores, incluyendo líderes de las iglesias, no tuvieron una experiencia negativa en el transcurrir de lo que es el llamado y su ministerio y simplemente tirar la toalla porque no soportaron más? ¿Cuántos padres en el presente de las familias de nosotros están agobiados y están todavía sumergidos en un dolor de alguna pérdida familiar o de un hijo o de alguien cercano que se ha ido de nuestro entorno, y que simplemente esto lo ha derrotado a un punto tal que ya no tenemos fuerzas, ni ganas, ni deseo de continuar? ¿Cuántos estudiantes están frustrados? ¿Cuántos matrimonios están frustrados? ¿Cuántas parejas han salido de matrimonios de dolor y que ya en el presente ya no creen en el amor? ¿Cuántas personas están sumergidas en el concepto laboral de no querer echar hacia adelante simplemente porque tuvieron una experiencia negativa frente a lo que era la oportunidad de trabajo que un día se le negó? ¿Cuántas personas han entrado a la cárcel y han salido de la cárcel y la sociedad lo lastima a un punto de rechazo tal que ellos prefieren mejor volver a delincuentear y a delinquir para regresar a la cárcel? Porque en la cárcel hay un mundo completamente que lo acepta tal y como son. ¿Cuántas personas no han podido salir de un pasado de enfermedades simplemente porque no han entendido que aún dentro de mis enfermedades yo debo de seguir sirviendo a Dios? ¿Cuántas personas se han quedado en un estado deshabilitado perpetuamente simplemente porque lo sacan del trabajo, tienen ciertas condiciones de salud y simplemente se han quedado en su casa y no han creído en el sistema de restauración y de recuperación? ¿Cuántas personas se han ido a bancarrota y dentro de la bancarrota han entendido que ya es el final económico de sus vidas y de sus familias y no han podido salir de ahí? ¿Cuántas personas han volado y han viajado y cruzado fronteras y que en un momento determinado de su vida perdieron la esperanza de volver a reencontrarse con sus seres queridos y han formado familias paralelas, internacionalmente hablando, dejando atrás hijos propios y esposas propias, y han formado nuevas familias en el nuevo país donde residen, simplemente porque perdieron la ilusión y perdieron la perspectiva de lo que es la responsabilidad y del amor marital y familiar? ¿Cuántos fracasos de enfermedades hemos tenido todos los días que hemos corrido en esta vida, en este ser humano? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas estafas? ¿Cuántos buenos amigos se han ido de nuestro lado? Porque en algún momento determinamos que por situaciones encontradas y diversas opiniones los alejamos de nuestras vidas y jamás creímos en nadie. ¿Hacia dónde todos estos sucesos y este estilo de vida pudiéramos nosotros en el día de hoy decir: ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar ahí abajo, yo tengo que continuar. Hay vida después del fracaso, hay vida después de la caída, hay vida después del engaño, hay una vida que continúa después del dolor y después del velorio. En el cementerio aún despedimos personas
pero los que seguimos vivos, sí tenemos una vida entre nosotros. ¿Cuántas personas que viven soñando todos los días en un pasado que no va a poder nunca del sueño convertirse en una realidad, simplemente porque es un pasado incierto? ¿Cuántas personas despiertan a medianoche con pesadillas o con recuerdos de familiares inclusive que no los dejan tranquilos simplemente porque creen que desde el sueño pudieran ellos controlar la vida del ser humano en la parte activa y consciente de lo que es el diario cotidiano? Hacia dónde todo esto en el día de hoy pudiéramos nosotros, con la confianza y la esperanza en Cristo, la confianza y la esperanza en Dios, pudiéramos depositar toda esta lista de dolor, de desengaño, de confusión, de traiciones, de desesperanza, toda esta gran lista que tenemos de enfermedades y de muerte, pudiéramos en el día de hoy decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a permitir que yo siga adelante, sino yo voy a continuar contigo. Y esto que me pasó se va a ir al fondo del mar, porque ya tú me perdonaste y ya tú, mi Señor, me estás dando la nueva esperanza de seguir adelante. Voy a rápidamente a leer unos textos. Estaré trabajando en el libro de Génesis, en Éxodos y también en Esdras. Y en estos tres libros hay tres historias que corren paralelo al conocimiento actual de lo que fue el pueblo de Israel. Y voy a ir rápidamente a leer Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 8, versículo 11, y mire lo que dice este texto. Génesis capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en este tiempo? En el diluvio llegó un momento en que algo nuevo para Noé, algo nuevo para sus hijos y sus esposas, algo nuevo para la humanidad estaba ocurriendo. Habían pasado a este punto del enviar la paloma. Ya Noé tenía meses en el agua, flotando después de aquel gran diluvio de 40 días, donde las aguas crecieron y cubrieron el planeta. Pero ¿qué pasó con Noé? A este punto de que Noé envió la paloma, si pudiéramos entrar en los sentimientos de frustración que Noé pudiera tener, lo único que él estaba tranquilo era que era el único sobreviviente con su familia en la faz de la tierra. Pero todo ser vivo se había muerto a nivel de seres vivos que respiraban. Pero ¿qué había en el corazón de Noé? Desesperación. Había poca comida, sin recursos. Aunque la Biblia no lo dice, pero en ese año posiblemente algunos de ellos se pudieron haber enfermado dentro del arca. No lo dice la Biblia, pero somos seres humanos y estamos expuestos que si estamos en un encierre frente a muchos animales, salvo que la providencia de Dios sea algo como siempre ha sido tan fideligno con nosotros. Pero es posible que se hayan enfermado, una gripe, no sabemos, una tos. ¿Cuántos recursos de comida todavía le quedaban a Noé dentro del arca para alimentar tantos animales, incluyéndose a ellos mismos como seres humanos? La desesperación de que el agua no bajaba, de que realmente nos quedaremos aquí. ¿Será que después de esto estaremos en medio del mar, del océano, y yo no tengo rumbo para dónde ir? ¿Dónde habrá tierra? Es decir, una desesperación donde dice la Biblia que en su momento Dios mandó, y eso está en otro texto, Dios mandó un viento, y ese viento comenzó a desplegar las aguas en diferente dirección, y comenzó el agua a bajar. Pero, ¿qué puede estar pasando en nuestras vidas en este día en que aún sigamos la voluntad de Dios para ejecutar un llamado, dentro del llamado y dentro del proceder?
estemos nosotros envueltos en un presente que nos sigue anclando a un pasado donde no salimos adelante. Noé estaba guiándose directamente por la voluntad de Dios, pero Noé no conocía todo el proceso de la voluntad de Dios. No sabía en qué iba a parar todo esto. Sin embargo, Noé siguió confiando en Dios. ¿A qué te ha llamado Dios en el pasado? ¿Qué tú has sentido que Dios te ha confirmado familiarmente o dentro del ambiente de la iglesia? ¿A qué Dios te está inclinando a creerle a Él? Que en el proceso tú sentiste miedo o sentiste dolor. O mucho más aún, tú sentiste que dentro del proceso aquellos que estaban contigo te abandonaron. Aquellos que te daban a ti esperanza humana de seguir adelante y te esforzaban, te dejaron solo o te dejaron sola. Aquellos que dijeron cuando tú llegaste a Estados Unidos, en el caso de inmigrante, que te abrían las puertas o te decían por teléfono, ven, que cuando tú llegues esta casa es tuya. Y no solamente hiciste llamarlo del aeropuerto o llamarlo de la estación de tren y dijiste que estabas aquí, cuando sentiste que aquellos que te estaban arropando por teléfono hoy te estaban a ti abandonando y que rápidamente llegaste, te recibieron una alegría 2 o 3 días, pero que rápidamente te dijeron tienes que trabajar, tienes que mudarte porque aquí no caemos todos. ¿Qué está pasando por tu vida cuando tú tienes todo lo de la ley? ¿Estás dispuesta o dispuesto a mejorar tu crédito? ¿Estás dispuesto o dispuesta a mejorar tus credenciales dentro de un país que no nos pertenece y que simplemente nos da la oportunidad de comprar algún bien? Y cuando tú has hecho todo lo que te piden, simplemente por alguna circunstancia te dicen, usted no califica. ¿Qué voy a hacer con este rechazo y este dolor que puede empezar desde mi propia familia, como también puede continuar hasta el seno de la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo a partir de hoy? ¿En quién confío y en quién creo cuando mis mejores amigos y aún algunos hermanos se alejan de mí porque se enteraron de una o dos cosas de mi pasado y que todavía ese pasado me persigue en mi presente y la gente me rechaza por esto? Yo en el día de hoy estoy con la certeza de que no importa lo que la gente diga, no importa lo que hasta yo mismo crea, el que tiene que manejar y gobernar mis actitudes es Dios. Dios es el único que tiene en nuestras manos la respuesta. Sin embargo, hay una cuota de responsabilidad que tanto ustedes como yo tenemos de poder creerle a Dios, pero accionar. Porque no solamente es creerle, yo tengo que poner de mi parte. Voy a seguir leyendo el texto que se encuentra en Génesis capítulo 30 y verán aquí otro ejemplo igual que este. Génesis capítulo 30, versículo 22 hasta el versículo 24. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Génesis 30, 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Yo no sé quién está escuchando ahora mismo este mensaje. Yo no sé quién va a tener la libertad de poder desplegarlo en un teléfono, en un tablet, en un televisor, en una computadora. Y ojalá que Dios esté enviando este mensaje para las personas que realmente lo necesitan. Pero una de las cosas que nos maltrata y nos lastima es cuando nuestros propios recursos humanos o cuando las propias opiniones profesionales hacen que yo no siga creyendo en lo que ya Dios tiene preparado para mi vida. Hay muchos planes que Dios tiene preparado. En el caso de Raquel, había un dolor porque ella era la única de sus hermanas que no tenía la posibilidad de dar a luz, amando al hombre que amaba. Sin embargo, había un dolor que Dios sí conocía en ella. Un dolor
que la estaba anclando a sentimientos de amargura, porque en el pasado de las mujeres de Israel y hoy también en el presente del día de hoy, no hay cosa que más lastime a una mujer, y es ella verse en la realidad que por cualquier tipo de condición de salud no poder parir, no poder tener un hijo o no poder sentirse con la oportunidad de poder criar a un chico. Hoy en día hay leyes internacionales que dan luz verde para la adopción, perfecto, pero ¿y si eso no existe en el presente? ¿Qué voy a hacer con mi dolor? ¿Me mantendré anclado creyendo de que porque no puedo, por ser estéril, no puedo rehacer una vida con una persona que aunque esa persona quiera tener hijos, no me dé la oportunidad de estar con ella? ¿Cuántas situaciones en el día a día nos pueden estar sucediendo a nosotros como seres humanos? Y en el último que pensamos es en Dios. ¿Cuántos momentos y a cuántas personas consultamos para pedir opiniones muchas veces? Pero al último que consultamos es a Dios. Cuando Dios dice su palabra, es quien tiene el control en absoluto de todo lo que sigue sucediendo en este planeta, en nuestros países, en nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestras familias y en cada persona en particular. Hacia donde yo en el día de hoy tengo que empezar a retomar todo lo que es mi vida y hacer una lista de frustraciones que yo tengo, hacer una lista de situaciones de dolor que yo tengo en mi vida que me están anclando a un pasado y que están llegando a mi presente todos los días. Es menester de parte de los hijos de Dios y de todo el mundo que tengamos una lista negativa de cosas que no me dejan respirar, que me están ahogando. Llámese situaciones de dolor con familiares, con hijos, con esposos, con esposas, situaciones laborales, situaciones de salud. ¿Cuántas personas hoy en día, a través de esta pandemia del COVID-19, cuántas personas no han tenido que dejar que sus parientes se vayan sin poderlos enterrar, simplemente porque después de esta enfermedad no hay forma de recuperarlos para atrás? ¿Cuántas personas no están viendo familiares que se están alejando todos los días más, simplemente porque la pandemia me exige a que yo no tenga contacto ni siquiera con la familia? ¿A cuántos dentro de las iglesias, cuando nos vamos a reunir ahora, cuántos bancos y cuántos asientos de hermanos que estaban ahí ya no volveremos a ver? ¿Cuántos de ellos partieron para sus casas? ¿Cuántos de ellos partieron para sus familias? ¿Y cuántos de ellos partieron con el Señor? ¿Hacia dónde yo voy a comenzar a reencontrarme una vez más con estos sentimientos de que no importa lo que esté pasando a mi alrededor, que no importa lo que mi corazón esté sintiendo? Lo más importante es que sí tengo que dar con la tranquilidad de que Dios tiene el control de tu vida y tiene también el control de la mía. ¿Cómo yo puedo manejar este tipo de frustración y de abandono y este tipo de crueldad social frente a una esperanza que Dios me da a mí todos los días para yo seguir con Él? ¿Hasta dónde yo voy a darle licencia o permisibilidad a otros para que entren a mi vida y que sean parte de esa familia nueva o parte de la solución que ya Dios tiene derramado en nosotros? Porque acordémonos de algo, ya Dios no le habla al hombre, y Él puede hacerlo. Él no le habla al hombre verbalmente, sonoramente, como le hablaba a Moisés o como le habló a Adán y a Eva. No, Dios habla a través de su Hijo Jesucristo, dice la Biblia. Y la vida de Cristo está plasmada en su palabra. Y a través de una familia de la fe, una coinonía familiar, es que Dios trabaja en el dolor y en el sacrificio unos a otros dentro de este hábitat que llamamos iglesia. Voy a leer también el texto de Esdras y quiero que se quede a ustedes en el corazón este pensamiento. Dios siempre llegará en el momento correcto y más adecuado en el que el corazón del ser humano esté dispuesto a sacrificarse y cambiar para mejorar. Mucho de nuestro pasado, mucho de nuestro dolor es provocado
por segundos y terceros, pero hay mucho de este dolor que es provocado por nosotros mismos. Cada uno dice por ahí que tienen un mundo diferente en su cabeza. Y hay mucho dolor, mucho desengaño, muchas traiciones que uno mismo se la imagina sin comprobarlas. Simplemente porque en mi mundo de cabeza que estoy pensando yo solo o yo sola, estoy imaginándome lo que el otro pudiera estar pensando. Pero es posible que el otro no esté pensando eso. Eso yo me lo estoy imaginando, está en mi cabeza. Y yo me creo un automundo, una autocrítica de los demás, un espejo social, como llaman los sociólogos y los psicólogos, un espejo social que no existe, invisible, simplemente porque en mi cabeza hay traiciones del pasado, en mi cabeza hay frustraciones y yo estoy juzgando a los demás o pensando que ellos me están juzgando a mí de una forma específica, cuando esto no existe. ¿Cuántas cosas traemos nosotros que hasta que yo no decida yo mismo tomar las riendas de mis problemas junto con Dios, es posible que Dios no me ayude? En el texto que yo voy a leer de Esdras capítulo 2, versículo 1, y del mismo capítulo 2, versículos 68 y 70, está la explicación de esto. Yo me voy al libro de Esdras. En Esdras, capítulo 2, miren lo que dice. Esdras capítulo 2, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Estamos ahora partiendo del entorno histórico de cuando el pueblo de Israel estaba durante 70 años en cautiverio, a raíz de que Nabucodonosor lo extraditó de sus tierras, y después de Nabucodonosor, su hijo y otros reyes estuvieron por 70 años esclavizando en cautiverio el pueblo de Israel. Y igual como Dios le reveló a Jeremías que iba a ser por 70 años, en el cumplimiento de los 70 años, habían niños y jóvenes que habían llegado al cautiverio, que crecieron dentro de las culturas tanto babilónicas como de Siria. Hubieron jóvenes que envejecieron entre ellos, y hubieron corazones que fueron procesados durante este largo periodo a un punto tal que ya el pueblo judío que entró, el pueblo de Israel que había entrado al cautiverio, su corazón no estaba igual que el que estaba saliendo. Ya habían años de un dolor y de un sentimiento del pueblo de Israel, donde ellos sentían la culpabilidad y la responsabilidad en absoluto de ellos estar pagando con sus propias vidas, y sus generaciones estaban pagando el resultado de un pecado que habían cometido contra el mismo Dios, contra Jehová, años atrás. Generaciones atrás se habían olvidado de Dios, se habían acercado a dioses falsos, habían olvidado el templo, habían olvidado las bondades de Dios, y se inclinaron a dioses falsos y se inclinaron a una vida pagana, donde se mezclaron inclusive con otras naciones que estaban prohibidos por Israel. Dios los saca en el cautiverio, los saca en el exilio de Israel, y dentro del exilio, tanto el dolor como la traición, como la sangre y la muerte, corrió dentro de las venas del pueblo de Israel durante 70 años. Y todo eso hizo que corazones que estaban lejos de Dios comenzaran a acercarse a Dios, clamando y pidiendo por misericordia, y haciendo un pacto nuevo con Dios, para que las cosas que ellos habían hecho y que sus antepasados habían hecho no se vuelvan a repetir dentro de una nación que anhelaba a adorar a su Dios y regresar a tierra prometida. Pero
Dios tuvo que esperar que este proceso de 70 años madurara estos corazones y que no por obligación de la fe, sino deseando ellos de corazón querer servir a Dios realmente. Entonces Dios activó el hacer de un rey que ni siquiera era de Israel para liberarlo y reconstruir la casa de Dios en adoración de nuevo. ¿Qué hemos hecho nosotros con Dios en el pasado? Que Dios haya permitido que estemos fuera de sus templos. ¿Qué hicimos como iglesia? ¿Qué hicimos los pastores y qué hizo la congregación en el pasado? Que nos alejamos de Dios y cogimos las iglesias como clubes sociales. Y Dios nos alejó a través de una pandemia de su misma casa. Y Dios por todo esto, a lo alto y a lo ancho, ha decidido que estemos fuera de su casa y que hagamos unidad con Él dentro de nuestros hogares a través de la plataforma cibernética. ¿Qué hemos hecho como iglesia para que Dios permita todo esto? ¿Será que estamos ya preparados en este tiempo de pandemia? ¿Nuestro corazón ha cambiado para reencontrarnos todos juntos en la casa de Dios? ¿O todavía no estamos preparados? Porque una cosa yo le digo, si usted y yo no estamos preparados para entender que tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos, que debemos dejar nuestras frustraciones atrás y empezar un nuevo comenzar con Cristo. Si usted cree y yo creo que se van a abrir las iglesias para volver a lo mismo, yo le tengo una mala noticia. Es posible que todo este proceso del COVID-19 vuelva para atrás, porque es posible que Dios entienda que nuestros corazones no están listos todavía para una vez más retomar el reto de ser cristiano y ser cristiano de verdad. ¿Dónde está hoy el corazón de los pastores? ¿En abrir las iglesias porque hay que recoger ofrenda otra vez? ¿Dónde está el corazón de los hermanos? ¿En reabrir la iglesia porque ya estoy cansada o cansado desde este encierre? ¿Dónde está mi corazón? ¿En que queremos reabrir la iglesia porque queremos otra vez más juntarme con aquellos hermanos que tengo meses o semanas que no veo? ¿O realmente nuestro corazón está consciente de que vamos a volver a la iglesia, a reunirnos en el salón de reunión, en el templo, en el santuario? Porque realmente estamos arrepentidos de seguir viviendo una vida de un pasado al cual Dios no quiere que tengamos, lejos de Él, y que retomemos con valentía el reto de seguirlo a Él en esta nueva etapa de la iglesia, pero una etapa que sea genuina. ¿Hacia dónde estamos nosotros entendiendo que así como Dios tuvo misericordia de dejar atrás un pasado del pueblo de Israel y ver cómo retomaba otra vez la tierra de Canaán, la tierra prometida, y reedificar una vez más como Él prometió hacerlo en 70 años? Ya Dios estaba entendiendo y veía los corazones de los judíos y los israelitas de que estaba ya el pueblo diferente. El pueblo que salió de Israel 70 años atrás en el cautiverio no era el mismo pueblo que estaba regresando. No solamente porque era más viejo y habían nuevos jóvenes, sino porque ya era un pueblo que había sido procesado en el exilio, con un corazón que entró dañado, un corazón que entró perverso y un corazón que entró lleno de pecado, atado a un pasado que no lo dejaba continuar, y que 70 años después maduró en el exilio y dijo: ¿sabes qué? Yo voy a servir a Dios como realmente se debe servir a Dios. ¿Estamos preparados? Dentro de unas pocas semanas ya hay iglesias que han abierto, pero dentro de unas pocas semanas nosotros aquí en esta iglesia local también abriremos las puertas dentro del protocolo correcto que nos permiten las leyes y el cuidado, el respeto y la sabiduría para podernos acercar una vez más. Pero en esta cuarentena cambió nuestro corazón para mejor. Ya Dios sabe que estamos preparados una vez más para venir a servirle, o vendremos a hacer lo mismo que estábamos haciendo cuando nos fuimos. Porque si hemos venido con el corazón igual a servir a Dios y a hacer lo mismo, es posible que venga otra ola de COVID-19
y los gobernantes, por orden de Dios, nos saquen una vez más de la iglesia. No sé si se están entendiendo el mensaje, pero este mensaje es claro. Queremos sanar el pasado, sí. Queremos que Dios nos ayude, sí. Queremos dejar atrás un dolor, sí. Pero también tenemos que entender que el dejar algo atrás significa que yo tengo que tomar mi decisión de continuar con Cristo ahora, de continuar con Dios a favor de Él, a favor de lo que Él me dice a mí que va a convenir y que va a funcionar dentro del esquema humano y dentro del esquema sociocultural donde yo me desarrollo, no importa el país donde yo esté. Voy a leer el texto de Esdras, capítulo 2, versículos 68 y 70. Empiezo con el versículo 1 del capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Versículo 68 hasta el 70. Dice así: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Versículo 70. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Hay un compromiso moral, hay un compromiso religioso, hay un compromiso monetario, hay un compromiso de hermandad, hay un compromiso de crecimiento espiritual, hay un compromiso que nos ata a la vida de la iglesia. De todo esto que yo he mencionado, de lo que es la hermandad, de lo que es el soporte económico de la iglesia, de lo que es el soporte de crecimiento espiritual, de lo que es el soporte de lo que es la coinonía dentro de los estudios bíblicos que hacemos toda la semana, dentro de lo que es el soporte de entender que debo de crecer escuchando palabra de Dios del pastor de la iglesia local. En todos estos vallados que hay dentro de la iglesia, en cuál estamos bien y en cuál hemos fallado. ¿Puedo yo decir que estuve fielmente orando y estudiando la Biblia en mi hogar con mi familia en estas semanas de cuarentena? ¿Puedo yo decir que fielmente yo estuve participando en cada estudio bíblico, en cada célula que a través de las plataformas de telecomunicaciones y teleconferencias se estuvieron dando en todas estas semanas? ¿Puedo yo decir que yo mantuve una comunicación, aunque sea por teléfono, con los hermanos de la fe en estos 40 días? Yo puedo decir a ciencia cabal y delante de Dios que yo en estos 40 días, en esta cuarentena, en todas estas semanas, desde el mes de marzo que se cerró la iglesia hasta el día de hoy, yo estuve enviando mi ofrenda a la iglesia todas las semanas por cualquiera de las plataformas que se habilitaron para que la iglesia siga recibiendo, no la iglesia, Dios siga recibiendo en amor lo que en amor Él está dando a usted. Me involucré yo en algún proyecto misionero, el alcance misionero que se está haciendo a través de envío de recursos. ¿Qué hice yo en esta cuarentena? ¿Cambió mi corazón frente a la posición de la Biblia y al consejo de la Biblia? ¿Qué hice yo con esta cuarentena? ¿Estamos preparados para que Dios deje atrás un pasado nuestro y que le demostremos a Dios que sí fuimos capaces de, aunque nos cerró la iglesia, el templo, el santuario, sí fuimos capaces de ser fiel a Él dentro de la cuarentena? ¿Hicimos promesas que cumplimos a Dios? ¿Le hicimos promesa a los líderes de nuestras iglesias, a los pastores, que cumplimos dentro de la cuarentena? ¿O simplemente
pensamos que este es un problema de los presidentes, es un problema de salud mundial y que la iglesia vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo cuando nos fuimos de la iglesia. Hasta que nuestros corazones no cambien y hasta que no dispongamos genuinamente y voluntariamente, así como lo hizo el pueblo. El pueblo dijo: vamos a construir el templo, sí, pero ¿con qué lo vamos a construir? Vamos a reedificar, vamos a poner los ministerios a través de los levitas, que era la tribu sacerdotal. Pongamos los ministerios a funcionar, sí, pero ¿con qué lo vamos a hacer? Si todos los recursos para hacer eso, Dios lo ha puesto en manos ¿de quién? De cada uno de nosotros, en nuestras familias individualmente. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a la iglesia? Cuando hagamos una reunión de negocios y veamos que realmente para continuar hay que recapitular lo que son las bondades de yo darle a Dios por gracia y en amor, lo que por gracia y con gozo y en amor Dios nos ha dado a nosotros. Hay iglesias que hoy en día no han podido mantenerse porque realmente hubo un abandono del sustento, del compromiso que cada quien tiene con Dios de mantener la iglesia aún esté cerrada. Y hay iglesias que ahora, a la entrada de nuevo a los templos, ya tienen una deuda acumulada con los dueños de la propiedad. ¿Qué vamos a hacer como iglesia local para que cada uno, nuestro compromiso con Dios, sea tan fiel y tan bondadoso de que digamos: ¿sabes qué? No, vamos a hacer una reunión, vamos a ver qué gastos dentro de la iglesia hubieron para que ese pasado de dolor no se acerque a un presente y que podamos demostrarle a Dios de que sí vamos a hacer las cosas bien a partir de ahora? ¿A cuántas personas le hemos predicado el evangelio en ya 6 meses de historia del 2020? ¿Vamos a seguir otra vez dentro de las iglesias sin predicar el evangelio a nadie? ¿Vamos a seguir tan flojos de no asistir a las actividades de la iglesia, a los cultos, a los estudios bíblicos, a los tiempos de oración, a las vigilias? Vamos a seguir lo mismo. Porque si vamos a seguir lo mismo, es posible que a Dios no le interese que volvamos a su casa. Y una vez más active el virus en el mundo entero y comiencen los contagios otra vez, porque pensamos que íbamos otra vez a hacer lo mismo y Dios no quiere que sigamos haciendo lo mismo. Dios quiere que le demos la oportunidad de Él hacerlo mejor a través de nosotros, de que podamos ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores hermanos, que nos llevemos mejor dentro de la iglesia, que aprendamos a llamar al hermano que está enfermo, a visitar al que está preso, que vayamos al hospital, si podemos ir al hospital, porque ahora mismo hay prohibiciones, pero que podamos una vez más acordarnos del que tiene menos recursos que nosotros y ayudarlo. Esa es la manera en que nuestras vidas van a salir de un pasado de dolor. Y esa es la manera en que le vamos a demostrar a Dios: Dios, Señor, estamos preparados, sí, ahora necesitamos la parte tuya espiritual, porque ya la humana yo lo estoy haciendo, lo estoy esforzando a cambiar como ser humano, como hijo o como hija de Dios, pero yo voy a continuar, mi Señor, contigo. Yo creo que la parte tuya se añada a esta parte humana que yo estoy haciendo de sacrificio. El pueblo judío lo hizo. ¿Recuerdan la historia que yo hablé de la niña de la serie colombiana, de la guerrillera? Muchos se acercaban a ella para ayudarla a cambiar en toda la serie, pero ella se resistía en algunos momentos porque ella tenía que tomar la decisión. La pregunta es: ¿seguirás quejándote y permitir que continúe ese estado allá en el piso, derrotado o derrotada como estás? ¿O te levantarás de ese lugar y le darás la oportunidad a Dios de poder seguir guiando tu vida para mejor? ¿Cuál es tu decisión con Cristo? Tú decides, porque ya Dios del cielo ha decidido una mejor vida para ti. Ya Dios desde el cielo, ya Él tomó la decisión de querernos ayudar. Ya Dios desde el cielo ya tomó la decisión de sacarte de ese mundo de pesadillas. Ya Dios desde el cielo
tomó la decisión de querer sacarte de ese mundo de dolor, frustración, de enfermedad, de sentimientos de muerte, de traición. Ya Dios quiere, ha decidido sacarlo, pero está en ti y en mí el que querramos aceptar la receta espiritual que Dios nos tiene para que podamos hacer esto. Tenemos que continuar. La iglesia no va a parar porque Cristo está con nosotros. El Santo Espíritu mora en nosotros, pero ellos no nos van a obligar. Nuestro trino Dios no va a obligarnos a hacer las cosas. Él estará ahí para levantarnos, para extendernos la mano. Él estará ahí para apoyarnos. Él pondrá personas alrededor de tu vida y de la mía. Pondrá personas y hermanos alrededor de la iglesia, de tu familia. Habrán recursos. Sí, Él los tiene ahí para dártelo. Pero tenemos que con valentía y olvidando todo, tomarlo de parte de Dios y ejecutarlo y dar el primer paso. En la Biblia vemos historias como cuando iban a cruzar el Jordán bajo la guía de Josué. Y dice la Biblia que iba adelante el arca del pacto con los sacerdotes y atrás iba el pueblo. Dice la Biblia que no se abrió el Jordán hasta que Dios le dijo: tengan fe y marchen. Y cuando pusieron el primer pie en el agua, dice la Biblia que se separó el Jordán en dos y cruzaron a tierra de Canaán. Tienes que dar el primer paso, porque ya Dios dio la orden de sanar tu vida. Ya Dios dio la orden del cielo de ayudarte. Ya Dios dio la orden de que se reabra la iglesia. Ya Dios permitió que en el corazón de los que nos gobiernan podamos sentir que legalmente nos podemos juntar como iglesia. Ya Dios dio la orden del cielo. Pero tenemos nosotros que decir: sí, Señor, tú diste la orden. Dice la Biblia que Pablo comenta que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, Dios no me va a extender. Yo tengo que extenderme yo, hacer el esfuerzo de levantarme del piso, de levantarme donde he caído. Si estoy en un vicio, de levantarme yo con un esfuerzo de ese vicio. Que si estoy con un dolor de un familiar muerto, levantarme ese dolor de mi cuerpo. Que si yo tengo un problema de salud o económico, levantarme de donde yo estoy. Dios ya dio la orden para sanarte. Ya Dios dio la orden para restaurar tu familia. Ya Dios dio la orden para restaurar tu hijo, tu hija, tu hermano. Ya Dios dio la orden para restaurar la iglesia. Ya Dios dio la orden para restaurar tu economía. Ya Dios dio la orden para restaurar tu vida espiritual, tu cercanía a Él. Pero tú tienes que hacer una decisión. Es de levantarte de ahí. Así como Dios dio la orden para que el Espíritu Santo te convenciera de pecado, Él no te obligó. Tú tuviste que tomar tu decisión por Cristo y decir: Señor, perdóname por mi pecado. Pero tú tuviste que hacer el esfuerzo tú y batallar espiritualmente. No importa el pasado, no importa las frustraciones, no importa cuántas veces nos caímos, no importa cuántas veces nos maltrató nuestra economía, no importa las veces que llegué al hospital, no importa las veces que estuve en la cárcel, no importa las veces que tuve que abortar un niño, porque en mi vida pasada yo tuve que abortar muchos niños. No importa las veces que yo tuve que caer preso porque tuve violencia doméstica. No importa las veces que me fueron a recoger en las calles porque el alcoholismo me tumbaba en las calles. No importa las veces que me drogué. No importa las veces del pasado. Hoy estamos en un nuevo comenzar con Cristo. Hoy estamos en un nuevo vivir. La decisión está en tus manos, porque ya Dios dio la orden y ya Dios va a convertir todas tus tragedias en bendiciones. Para terminar, quiero dejar un mensaje de esperanza a todos aquellos que de alguna forma no han conocido todavía del Cristo que predicamos. Dice la Biblia, una vez más repito, que el Padre permitió que Cristo se sacrificara por nosotros y nació y se hizo humano. Tremendo sacrificio de ser un Dios a convertirse en un ser humano. Ya con esto dice la Biblia que se hizo menor que los ángeles, convirtiéndose en un simple ser humano, pero siendo 100% Dios y 100% hombre.
decidió hacerlo con el único propósito de morir por ti y de morir por mí. En el día de hoy, yo quiero extender la salvación de vida eterna a tu familia. Quiero extender la salvación de vida eterna a tu hogar. Quiero extender el mensaje de salvación de vida eterna a tu alma. Cristo es la única persona, el único nombre debajo del cielo dado a nosotros hombres en que podemos ser salvos por el sacrificio en la cruz, por su muerte y por su resurrección. Dice la Biblia que está dispuesto a perdonar todo lo que hiciste: drogas, alcoholismo, muertes, cárceles, engaño, estafa, todo esto que te ancla a un pasado y que no te deja continuar y que te acosa todos los días, todo esto que no te deja seguir adelante, todo ese maltrato que le hiciste a tus hijos y que no te deja entender que tú puedes hacerlo mejor, todo el maltrato que hiciste a tus compañeros de trabajo, quizás, todo el maltrato que hiciste a cualquier persona alrededor tuyo, todo el vicio en que te involucraste en el pasado, todo el dolor, toda la tragedia, toda la parte delictiva que quizás pudiste tener contra la justicia, todo el problema social que tuviste con vecinos y con gente, Dios va a poner todo eso en el pasado y lo va a dejar allá atrás. Y dice la Biblia que si lo confesamos, Él lo va a arrojar, estos pecados nuestros, al fondo del mar, y nunca más se va a acordar de ellos. Yo te invito a que hagas una oración de fe. Pídele perdón a Jesús en tu casa, donde quiera que estés. Si estás viendo este video, este es el día de salvación. Dile al Señor Jesucristo: Señor, perdona mis pecados. Yo no estoy entendiendo qué significa mucho de esto. Yo he escuchado de ti muchos años, pero no sé qué significa esto. Pero yo sí creo que tú me puedes salvar y que puedes borrar este pasado que me ancla y que no me deja continuar. Convierte Señor, todas mis tragedias y toda mi maldad, conviértelo en bendiciones, porque tú puedes hacerlo. Yo quiero que tú lo hagas y yo voy a poner de mi parte. Pídele perdón a Cristo para salvación de vida eterna. Congrégate en cualquier iglesia local que se esté predicando el Santo Evangelio y la palabra fiel de Dios. No importa el país, la ciudad donde tú estés, busca una iglesia local. Llega donde un pastor, un hermano, y dile: mire, pastor, yo recibí a Cristo como mi Salvador en una predicación que escuché. No tienes que mencionar ni siquiera el nombre mío ni el nombre de esta iglesia. No, simplemente menciona a Cristo, porque es que te da a ti la esperanza. Y dile que tú quieres comenzar una vida nueva con Cristo, que tú estás tomando la decisión, así como muchos la han tomado en la Biblia, así como esta niña de la guerrilla que fue violada y enterrada viva, dice la historia. Ella decidió cambiar. Y aunque en esta porción de la serie, de la obra, de la película esta, no habla de Dios, pero Dios estuvo, yo sé que Dios estuvo cuidándola a ella y envió personas, envió curas, padres, y envió personas que estaban trabajando con la sociedad, que en algún momento de su vida dijeron a Dios: yo voy a ayudar a la comunidad. Es tiempo de volvernos a Cristo, es tiempo de volvernos a Dios. Pudiéramos decir muchas formas de cómo podemos llegar a Cristo, pero en el día de hoy yo quiero ayudarte a hacerlo. Y yo quiero que ahí donde tú estés, no importa donde tú estés, tú cierres tus ojos y yo quiero que tú repitas conmigo estas frases de aceptación en Cristo como tu Salvador personal. Cierra tus ojos y repite esta frase: Señor Jesús, aquí en este momento donde yo sinceramente he entendido el mensaje de salvación y creo rotundamente que yo solo no tengo la oportunidad de yo poder ir al cielo contigo. Yo quiero que tú perdones mis pecados, que tú entres en mi corazón, que tú te conviertas en mi Salvador y te conviertas en el Señor de mi vida. E enséñame a crecer. Conéctame con hermanos de iglesias que me ayuden a ser un buen cristiano, un buen hijo tuyo. Gracias por perdonarme. Yo confío en ti y a partir del día de hoy yo soy parte de la familia de la fe. Gracias por salvarme y por sacrificarte por mí. Amén.
Si en algún momento de esta grabación, mientras hablábamos, tú pudiste repetir estas palabras y tú pudiste hacer una conversión real de lo que es la entrega a Cristo como tu Salvador, yo quiero darte formalmente la bienvenida a la familia de la fe. Dios te bendiga. Congrégate en un lugar donde tú puedas crecer de parte de Dios. Y si quieres mandar un mensaje a través de la plataforma que tenemos o quieres llamarnos por teléfono, serás muy bienvenido a servir a nuestro Dios entre nosotros. Dios te bendiga. Hasta la próxima.